Hola, bienvenido de vuelta. Gracias por entrar en nuestro video. Hola, somos Maurice y Katia. La construcción de nuestra autocaravana, que comenzó en Chattanooga, cambia de escenario, ahora en Carolina del Sur. Tuvimos que abandonar nuestro grande y cómodo taller y aquí nos toca construir uno para poder continuar nuestro proyecto. Un paréntesis necesario en nuestro viaje. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete. Si quieres apoyar nuestro sueño, únete. Hoy vamos a terminar la puerta. Ya tenemos el material, ya Mauri hizo la zanja, tomó toda la medida, puso la tableta ahí y parece que la puerta cierra. Así que ahora esta es simplemente atornillarla y ya está, la primera. Faltan dos más. En este lado voy a hacer un hueco aquí para que ese sea el soporte de la tabla. Ahora sí. Qué bien. Estamos terminando. ¿Satisfecho? Bueno, como pueden ver, ya el taller está cerrado y estamos cambiados de ropa. Bueno, yo sí, Katia, ¿no? ¿Tú no vas? Yo no, pero mira. Vamos a ir al lago a enjuagarnos un poquito.
bueno, nos vamos. Disfrutamos un rato, refrescamos cantidad. Yo lo paso súper riquísimo en el agua. Katia le tuvo miedo al agua, a lo fría que está, según ella. Bueno, frío afuera. Exacto. Pero lo más triste de todo este lugar es esto, miren. 3 bolsas de basura y solamente ahí en el área de la arena. Seguro que por aquí dentro hay basura para llenar un camión. No entiendo por qué la gente no puede simplemente venir aquí y botar la basura y no tirarla por todo el bosque. Es muy triste. Pero bueno, nosotros ya nos vamos para la casa. Descansamos un rato y nos vemos después. Hola, hola. Parece que vamos a tener un día bien bonito hoy, sin lluvia. Déjenme ver, se ve el cielo por ahí. Un poquito, ok. Entonces, voy a trabajar en el techo porque, como les he contado, tenemos goteras dentro del edificio y eso no puede pasar en un edificio nuevo, acabado de hacer, que no hemos terminado de hacer. Resulta que el parcho que le pusimos de la espuma aislante, ¿recuerdan? Ahí debajo del alero ese o el final del techo, no sirvió. Está haciendo que el agua se acumule un poco más en cada una de esas canales atravesadas que son el problema, pero que no podemos solucionar más que poniéndole más benditas y benditas a ver cuál de todas funciona. Bueno, pues esa bendita de la espuma, ese parcho de la espuma no funcionó, por lo tanto hay que quitarlo nuevamente. Me encanta, ¿eh? Hay que quitarlo nuevamente y la idea que se nos ocurrió esta vez es hacer el alero más grande y sellar debajo de la unión de cada teja con silicona o algo así, a ver si ya todo eso resuelve el problema de las goteras. Entonces me toca desarmar lo que hice y, como les dije, improvisar. Ok, esto es lo que tenemos aquí. Recuerden que sellamos este borde del techo contra el techo con la espuma. Ahora hay que desarmar todo eso. Toda la canal llena de agua. Toda esta ala del techo está llena de agua. Ahora que le estoy quitando esto, está saliendo por ahí. Resulta que había sido un error tapar los finales de las tejas con la espuma, porque como ven hay cantidad de agua acumulada y resulta que la mayoría se va por ahí. Esperamos que la solución que se nos ocurrió ahora sí sea buena. Me toca usar esta espátula de plástico para quitar toda la espuma y tratar de no rayar todo el techo, porque si lo rayo todo entonces se va a oxidar pronto y pues la vida útil del techo se va a reducir. Por lo tanto, espero que la espátula esta o este par de espátulas me acompañen hasta el final y me permitan hacer el trabajo bastante fácil. Ok, hasta ahora he encontrado dos problemas en el proyecto de hoy. El primero es pequeño y es que se me rompió la espátula, una de ellas. Bueno, las dos están rotas, pero esta se me cayó, la otra se rompió. Por aquí están los trozos. Y aunque puedo inventar cualquier cosa plástica para seguir arrancando las piezas del techo, voy a tener que inventar esa cosa. El segundo problema es más grande. Me he dado cuenta que incluso quitando las piezas hay mucha agua todavía que se queda acumulada en el techo. Eso es obvio. El techo no tiene caídas hacia afuera
porque como es un techo recto y las pusieron atravesadas, como todo está mal hecho, pues también hicieron mal hecho el hecho de que también está mal hecha la armazón. Resulta que estos tubos del medio están más bajitos, ligeramente más bajitos, vamos a decir este y este y este están por debajo del nivel de los de la punta, y eso hace que las puntas sean más altas que el medio y en el medio se acumula el agua. Un problema que a esta altura, con todo lo que hemos armado, no creo que tenga una solución muy fácil, por lo menos en este lado del edificio. En el otro lado del edificio voy a ver qué puedo hacer. Voy a tener que desatornillar paredes y subir un poco esas piezas, esos soportes de la pared, para ver si el medio del techo queda ligeramente más alto que los extremos, y así el agua rodaría desde el medio hacia los extremos y el techo quedaría seco después de una lluvia. Todo un rompecabezas. Ok, ya están todos los cintillos quitados. Vamos a ver cuánta agua todavía se queda ahí acumulada y cómo podría resolver la situación haciendo lo que les expliqué. Voy a esperar un segundo a que el agua termine de chorrear y echar un vistazo. Ok, ya hace rato que se está escurriendo esto. Vamos a ver. Ven, justo en el medio, como les dije, la punta del techo está seca y allá queda un poquito de agua, pero la mayoría está aquí. La mala noticia es que este lado del edificio es el lado que ya tiene el aislamiento puesto. Por lo tanto, no sé, creo que valorando, no es mucha el agua y todavía se ve conectado, como que está chorreando hacia allá. Así que probablemente este lado se va a quedar así. Vamos a ir a mirar el otro lado del edificio. A ver qué tenemos por aquí. Tremenda piscina. Hay agua desde allí. Está apenas goteando aquí y apenas goteando allá al final, pero todo el medio está lleno. Casi todas las canales están llenas. Estamos en el área del problema. Espérense que tenemos un vecino aquí y tengo miedo que Paquito lo encuentre y hayan problemas. Hey, what's up, buddy? What you doing? You're in my house. Tú estás en mi casa y me estás ladrando a mí. Are you Louis? Louis. Estos son los vecinos. Uno de los vecinos, tienen 3 perros así súper grandotes, pero me da miedo que Paquito se lo encuentre y se asuste otra vez, como se asustó con aquellos perros callejeros. Espero que ya se ha ido. Ah, sí, ya por allá va corriendo. Ya regresó a su casa. Vamos a regresar nosotros al trabajo. Esta área que aún no tiene aislamiento y no está tan adelantada como aquella, sí se puede remediar. Lo que me consuela un poco de aquel lado es que no hay tanta agua acumulada como la que hay aquí encima. Pero bueno, en fin, les voy a enseñar lo que quiero hacer. Aquí hay 2 tornillos y hay 2 más por el otro lado que sujetan este tubo que está metido por fuera de un tubo que hay debajo. Entonces, sacando estos 2 tornillos y estos 2 tornillos y desatornillando toda la teja por fuera, o sea, todas las tejas por fuera,
puedo subir este tubo hacia arriba y eso me va a permitir que el techo tenga caída hacia allá. Ahora tengo que hacer lo mismo con este y aquel. Al del medio tratar de subirle, no sé, 1 pulgada, 3/4 de pulgada. A los siguientes subirle como media pulgada o algo así, para que tenga una caída gradual hacia afuera. Vamos a ver si funciona toda la teoría. Creo que ya estoy preparado. Tengo a George por aquí que me va a dar una mano. Y tengo las herramientas acá y un sistema aquí diseñado para levantar el techo. Just this post is too long. No todos. ¿Qué pasa, chico? Hay que zafar todos los tornillos que están ahí. Subió, ¿eh? Bueno, ya el primero está levantado, alrededor de 3/8 de pulgada. Ahora vamos a levantar el segundo y luego el tercero. Esta línea que está marcando el láser actualmente es la parte de abajo, exactamente la parte de abajo del primer tubo. Pero si la ven en este tubo aquí, se pueden dar cuenta que este tubo estaba por debajo del nivel del primero. Por lo tanto, claro que se tenía que acumular el agua. Bueno, ya está. Le dimos un poco de caída y por lo menos la mayoría del agua se fue, cayó, y eso ya es buena señal. Ahora ya veremos un día que llueva, lo volveremos a inspeccionar y ver si con este arreglito más lo que tenemos pensado hacer de agrandar el alero, resolvemos ya todo el problema de las goteras dentro del edificio. Y ahora lo que viene ya se relaciona con el alero que queremos hacer, y es cortar 30 piezas de 15 pulgadas cada una de unas tejas que nos quedan ahí para hacer el alero. Así que voy a divertirme. Llegué, ¿viste? Llegué yo también. Llegó al final del video, pero llegó. Y al final del día también. Hoy fue mi último día de trabajo. Así que estoy hasta aquí. Pero bueno, no sé, todavía ni le pregunté cómo le fue a él. A mí hoy también fue mi último día de trabajo. Y entonces ahora vamos a tomar 2-3 días de descanso, porque después yo empiezo el trabajo nuevo. Y tú yo también? mañana empiezo un trabajo nuevo. Ah, bueno. Ya. Nada, yo tengo todas las piezas del alero que vamos a hacer cortadas, y entonces hay que dedicarle, me imagino que casi todo un día a instalar eso, pero también a sellar, como les dije, en la unión de cada una de las tejas con alguna silicona, algún pegamento, para ver si ya se resuelven los problemas de las goteras. Ojalá, muchachos, porque la verdad, destruir un trabajo de 1 o 2 días así por gusto no tiene que haber sido nada divertido. Pero bueno. O la versión de desarmar todo el techo y cambiarle la forma, eso es una locura. Ni hablar de eso. No, exacto. Así es que en el futuro próximo, muy próximo, voy a estar en el techo nuevamente. O tomaremos un día por lo menos de descanso, ¿sabes? Porque hace falta. Cuando uno deja un trabajo y empieza un trabajo nuevo, también le hace falta descanso. Así que vamos a ver. Pero nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos. Lo estaba diciendo yo, me quito las palabras de la boca. Gracias Sí. por todo el cariño, los comentarios, la buena energía que nos mandan. Sí. Gracias por soportarnos y soportarnos todavía también en este proyecto tan diferente de lo que es la caravana. Pero La caravana sigue parqueada ahí frente al taller esperando. Es la Sí. primera en línea. Sí. Así que pronto. volveremos a poner Pronto, mano en sí. ella. Sí, y tenemos ganas, ¿sabes? Tenemos muchas ganas en realidad. Va a pasar pronto. Los queremos mucho.
Nos vemos en el próximo. No olviden compartirlo. Se me quedó aquí. Chao.